meu amor. En la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz en Covelo, Pontevedra, Galicia, España, desde su inauguración en 2007, hemos dedicado un pequeño espacio, que ahora ya lo es mayor, al gran cantante gallego Andrés do Barro. El más grande de los cantautores que ha dado Galicia, número 1 con varias de sus canciones, con 3 discos de oro y un referente dentro de la música pop de España. Andrés do Barro nace en el Ferrol el 1 de octubre de 1947 y fallece en Madrid en 1989 a los 42 años de un cáncer hepático. Protagonizó junto a Concha Velasco y bajo las órdenes de Mariano Ozores la película En la red de mi canción. Hijo de un coronel de intendencia de la Armada y estudiante que dejó su carrera por la música. Ya en 1968 salieron 4 de sus canciones, pero el éxito le llegó en 1969 con su canción O Tren. Luego vendrían Corpiño Xeitoso, San Antón, Bandeirada y otras muchas en las caras B preciosas, porque tiene canciones preciosas que no son tan conocidas, incluso algunas todavía no grabadas, no han salido en disco. Estuvo en México también durante unos años y regresó en 1980. Se había casado con Paula Díaz, que conoció en Bilbao. Tiene 5 hijos. Y aquí, en la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, acabamos de incorporar a esta exposición más de un centenar de fotografías, recortes de periódico, prensa, revistas, y todos aquellos documentos. Estamos pendientes de otros que nos llegarán ahora justamente, que hemos adquirido, entre ellos el libro Saudade, Andrés do Barro, de Fernando Fernández Rego, con el cual hemos estado hablando ayer un buen rato, con proyectos para Andrés do Barro y en apoyo a todo lo que se pueda hacer por reivindicar su labor, su figura. Estos son parte de los documentos que hemos incorporado a dicha exposición. Yo particularmente, como otros muchos de nuestro tiempo, e incluso de los actuales que, aunque no lo conocieron, siguen su música, con Andrés do Barro me he enamorado porque expresaba como nadie los más profundos sentimientos del ser humano. He viajado con sus canciones con toda mi familia, mis hijos y demás que nos recuerdan desde mis frecuentes viajes de Asturias